Con eso que acabamos de observar, con lo que hemos acabado de observar, hemos identificado ya más cuentas, más grupos de cuentas. Tenemos activo, pasivo, patrimonio, pero ya identificamos dónde va el ingreso, dónde van los costos y dónde van los gastos en la ecuación contable. Ahora ya estamos con estos elementos listos para comenzar a hacer el registro contable, que es parte de la esencia de la tenedoría, la esencia del manejo de los libros. ¿Cuál es la función de los libros de contabilidad? Los libros de contabilidad registran comprobantes, escuchen bien muchachos, son la base para la elaboración de los estados financieros. La conformación y diligenciamiento de estos pueden apuntar a garantías para mejorar su integridad y autenticidad. Se pueden llevar en medios electrónicos o mecánicos y eso se debe presentar las operaciones del ente económico en un orden cronológico y en forma individual. Estos libros son un material probatorio que es, digamos, como una base metodológica que desde la contabilidad financiera se ha planteado. Esto es la parte de la tenedoría. La contabilidad es más allá, es qué se representa, qué se valora y cómo se interpreta. Miremos nuevamente la esencia de la cuenta. La cuenta tiene siempre un lado débito y un lado crédito. Y la cuenta tiene una funcionalidad, como podemos observar en el gráfico. Una balanza donde tiene siempre que tener un equilibrio. Un equilibrio que basa en que cuando tú vas a hacer una transacción, como mínimo tiene que tener dos cuentas, una que recibe y otra que entrega. En esa manera tenemos la ecuación, siempre tiene que mantener su equilibrio. Si nosotros ampliamos en la ecuación contable ampliada, miramos el patrimonio, hay muchos más movimientos que son las actividades económicas de la empresa. Cuando hay ingresos, cuando hay egresos y cuando hay gastos. Y ese patrimonio siempre tiene que tener, digamos, también su equilibrio de manera interna. ¿Cómo la contabilidad se ha organizado? Digamos, desde el decreto 2650 del 93, que todavía se sigue usando a pesar de que ya se han implementado normas internacionales en las empresas, principalmente nos sirve como una estructura de catálogo. Ustedes pueden observar que eso es una base para organizar la dinámica de las cuentas. Lo vamos a utilizar, digamos, yo lo utilizo todavía en este curso con efectos pedagógicos. De alguna manera las cuentas no pierden su esencia, no pierden su forma de representación, sino la forma de valoración es lo que cambia a partir de las normas internacionales. Aquí encontramos diferentes elementos de organización: clase, grupo, cuenta, subcuenta y auxiliares. Ustedes pueden bajar de de internet el decreto 2650, donde aparece todo este grupo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las cuentas o grupos que hacen parte del balance general, las cuentas o grupos que hacen parte del estado de resultados y unas que denominamos cuentas de orden para hacer los trámites, digamos, específicos en contabilidad. Por ahora nosotros nos vamos a centrar en estas 6 primeras. ¿Listo? De aquí que el plan único de cuentas dice que el activo es el 1, pasivo es el 2, patrimonio el 3, ingresos el 4, gastos el 5, costos de venta el 6. Miremos ya a mayor detalle, y lo tienen ustedes en las hojas que les acabo de facilitar. Estas son las cuentas que ustedes tienen para contabilizar, para hacer transacciones. El taller de la clase anterior era identifique qué activos usted va a tener, ¿cierto? Qué pasivos, con qué se va a financiar y qué terceros usted, digamos, a qué personas le van a facilitar recursos o patrimonio. En el taller y el ejercicio que tenemos que sacar de hoy es que ustedes identifiquen qué cuentas pueden aplicar para hacer diferentes transacciones. Y por eso les presento entonces un catálogo de referencia para que ustedes puedan pensar e inventarse múltiples transacciones. Tenemos del activo esos componentes disponibles, las inversiones, los deudores, inventarios,
propiedad, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos. Ustedes tienen ahí alrededor de 9 cuentas, con las cuales ustedes pueden simular una serie de movimientos. En pasivo tenemos obligaciones financieras, que es el préstamo con bancos, proveedores, cuentas por pagar, impuestos, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, que digamos, ampliando un poquitico allí, usted tiene una empresa y resulta que usted le dijo, no trató bien a un empleado, el empleado no le pagaste prestaciones sociales, estuvo trabajando contigo durante un año y le pagaste solamente el día, y dice que él quiere conciliar porque usted lo liquidó mal, que fue el Ministerio de Trabajo, entonces va a ser un proceso de conciliación. Eso es la apertura de una posible demanda laboral. La primera ejercicio que usted se tiene que saber, ¿usted le pagó bien o no le pagó bien? Si usted le pagó en términos de lo legal, puede estar tranquilo, usted dice, yo no consigo, yo le pagué, usted come la ley. Pero si usted cometió el error de pagarle mal, de hacer lo que dice la ley, que le pagó solamente por, digamos, por día trabajado y no lo liquidó, no le pagó prestaciones, pues les cuento, señoras y señores, que están en problemas. Porque una demanda laboral, pues sí puede implicar no solamente que tienes que pagarle lo que no le pagaste, prestaciones sociales, sino una indemnización por mora, que es un día de salario por cada día de trabajo. Eso son de las cosas que protegen a los trabajadores. ¿Cómo los protegen? Porque de alguna manera buscan de que se le pague todo lo de ley: prestaciones sociales, liquidaciones, cesantías, seguridad social. Eso es lo que, digamos, usted debe definir. Si usted cree que la embarró y no pagó, pues entonces cuando le llegue la carta de requerimiento de conciliación, le debe decir a la junta directiva, señoras y señores, usted como dueño, tenemos que estimar un pasivo posible laboral. Es decir, tenemos que pagarle 5 o 6, dependiendo de lo que usted esté viendo, de dinero a la persona para poder resolver ese pasivo laboral, que es de parte del trabajador, es irrenunciable, y de parte del empleador no es exento de ello. Entonces, pasivos estimados y provisiones nos permiten definirlo. Diferidos, que de alguna manera son ingresos que se le han pagado de manera anticipada a usted para ofrecer servicios. Otros pasivos, bonos y papeles comerciales que usted, digamos, le compró al Estado unos recursos, digamos, unos bonos para poder financiar. Patrimonio, tenemos otras cuentas más de las que hablábamos la semana pasada: capital social, que es los aportes de los socios; superávit de capital, que es cuando se valoriza la empresa; reservas, que es cuando se está haciendo un ahorro programado, pues cuando tiene que, es una sociedad; revalorización del patrimonio, cuando se hace un ejercicio contable sobre la misma empresa; dividendos o participaciones decretados, que esos son las utilidades que se van a entregar a los socios; resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores, superávit por valorizaciones, que es la cuenta para poder equilibrar. Miremos la gama de posibilidades que tenemos de las otras tres cuentas. En ingresos tenemos los operacionales y los no operacionales. Los operacionales básicamente son los que están relacionados con el objeto social de la empresa. Si la empresa es una empresa comercializadora, su objeto social es comprar y vender, no prestar servicios. Por ejemplo, la comercializadora de aseo que tenemos aquí al lado, ellos venden y compran, pero que una persona le haga el aseo, que una persona le preste servicio, eso no es parte del objeto social. Por eso, cuando no es parte del objeto social, se coloca como no operacional. Cuando se coloca como no operacional, entonces tenemos a dos categorías. Tenemos ingresos operacionales y no operacionales. Una empresa, la misma empresa, alquila un local, resulta que uno está en su objeto social, ingreso no operacional. Hizo una inversión en un CDT y recibió intereses, esos ingresos no operacionales. Entonces, el objeto social, por eso muchas veces las empresas tratan de enmarcarlo de una manera amplia para poder que sus ingresos sean muy operacionales. Por ejemplo, Superservicios del Centro del Valle, que hoy es una empresa que evolucionó de ser apuestas a ser una empresa de servicios. Como el chance antes era mano, ¿cierto?
no tenían lo que hoy tienen, que es una super plataforma informática que les facilita la compra y venta de productos y servicios intangibles, en este caso pago de servicios, venta de SOA y múltiples cosas, porque están en línea, porque tienen una plataforma. Entonces, claro, ellos les tocó ampliar su objeto social como empresa para poder adquirir convenios con entidades de prestación de servicios para recibir pagos, etcétera, ¿cierto? Entonces, claro, eso es muy importante. Costos, encontramos dos categorías: los costos de producción, materia prima, mano de obra, costos indirectos, contratos. Esos costos son los que se abordan principalmente en las empresas productivas. Ustedes van a ver un curso más adelante que se llama Contabilidad de Costos, donde van a identificar cuánto mano de obra se utiliza para la empresa, cuánto materia prima y cuántos son los indirectos, que son los servicios que no se pueden contabilizar fácilmente. Pero aparecen otros costos, que son los costos de ventas. Esos costos de ventas, digamos, están relacionados directamente con las compras del producto, y esos son los que vamos a trabajar en este curso, que lo vamos a ver en la clase de cargas. Gastos. Los gastos principalmente están relacionados con administración, con ventas, con no operacionales, impuestos de renta y ganancias. ¿Dónde aparecen los gastos? Digamos allí, de administración, la contratación de la secretaria, la contratación del gerente, personas que sirven de manera integral para las empresas. Los gastos de ventas son relacionados con publicidad, con mercadeo, con el personal que usted ofrece una comisión para que le ayude a vender sus productos. Los no operacionales, un ejemplo de ellos están en los ingresos financieros, intereses, por ejemplo, los intereses que usted paga cuando le hacen un préstamo, esos son gastos financieros, que era algo parecido a lo que veíamos la clase anterior. Impuesto de renta, imparagitable. El impuesto de renta en Colombia es una obligación para las empresas que tienen unos ingresos respectivos, y siempre que haces tu declaración de renta tienes que pagar un impuesto sobre las utilidades. Cada vez el Estado genera nuevas dinámicas de pago de impuestos. ¿Para qué? Para poder lograr mayor tributación. Una persona también es una empresa, digamos, se puede ver como una empresa. Una persona del común tiene ingresos y tiene egresos. ¿Por qué, digamos, hagamos el contexto de la movilización de ayer y en materia de impuestos? Las últimas reformas que han hecho a nivel de impuestos los gobiernos, comenzando por Santos y ahorita por lo que se viene con la ley de financiamiento, es aumentar la forma y las estrategias para cobrarle mayor impuesto a la clase media. Profesores que antes no pagaban impuestos, con una nueva figura de declaración de cédulas, hoy pueden estar pagando el 100, 200% de lo que pagaban antes. Por eso que pagaba, por ejemplo, 1 millón en impuestos al año, puede estar pagando 20. Y es porque el Estado está estableciendo estrategias para poder poner a tributar a la gente. Las discusiones del paro era que a las empresas multinacionales, a las grandes, se le generan beneficios de excepción para bajar impuestos, mientras que a la clase media le colocan toda una serie de seguimientos para que puedan tributar más. Esas son partes de la pelea que hemos emprendido desde el movimiento. Y el impuesto de renta es un tema que nos toca de manera directa a los colombianos y colombianas. Después de usted tener más de 4 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, ya usted está volviendo casi una persona que tiene que declarar renta. Y las cuentas de orden, que son de manera general unas deudoras para aspectos de carácter contingente, fiscal, control, ¿cierto?, entre otras. Y las cuentas de orden, que son más de responsabilidades del mismo tipo, fiscal, contingente o de control. Esas cuentas en otra hora, digamos, se utilizan, bueno, digamos, una contabilidad mucho más especializada para hacer manejos de cuentas temporales que permitan manejar los recursos. Muy bien, ya con esto podemos observar entonces cómo se clasifican las cuentas. Tenemos, lo primero que aparece es la clase: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos. El grupo que se clasifican de acuerdo a la liquidez, la cuenta, digamos, referente de consolidación y la subcuenta. Y en ese orden de ideas, desde el plan único de cuentas que ustedes van a manejar como referente, digamos, hoy en día más lo utilizo yo por efectos pedagógicos que por lo que encontramos, es la forma como las cuentas se estructuran a nivel contable.
Ya para cerrar la parte conceptual, retomemos algunos elementos importantes que hablábamos desde el principio de este curso. Un aspecto clave es que hay unas cualidades de la información, y esas cualidades de la información hablan de que debe ser comprensible, de que debe ser útil para la toma de decisiones, que debe ser pertinente. Información de hace un año contable no me es pertinente, no me sirve, la información tiene que ser permanente. Tiene que haber una confiabilidad, una posibilidad de comparar entre estados financieros de un periodo a otro. Cuando entraron las normas internacionales hubo 3, 4 años para poder adaptar los estados financieros anteriores a los actuales. Esa adaptación que implicaba mirar cómo se valoran los activos nuevamente, mirar cuáles recursos se ajustaban al valor razonable. Antes era más costo histórico, hoy digamos no es cuánto me costó y cuánto va aumentando el producto, sino cuánto está en oferta en el mercado. Hoy la valoración ha cambiado sustancialmente con las normas internacionales. Aspectos de estados financieros. Usted puede analizar una empresa dependiendo de cómo aumenta o disminuye sus ingresos, cómo aumenta o disminuye sus gastos, sus costos. Ahí usted analiza la gestión del administrador, del profesional, en este caso profesional del turismo. ¿Cómo estás manejando la empresa? Para eso sirven esas cuentas. ¿Cómo crece el activo o el patrimonio? Eso es muy importante y es parte de los análisis que haremos en los estados financieros cuando apliquemos las herramientas de análisis horizontal y vertical. Encontramos unas normas básicas, que eran las que veíamos en la clase, en la segunda clase del curso, postulados y conceptos y limitaciones, que te permite establecer como la manera, los lineamientos para funcionar. Y unas normas técnicas generales, donde tienen elementos claves de las empresas, como es el ciclo contable, el valor histórico, la moneda, la clasificación, provisiones y contingencias, de cómo se le hace el tratamiento contable a las diferentes cuentas que podemos manejar desde la contabilidad financiera. Todos estos elementos, ¿para qué nos sirven? Para proporcionar información a usuarios internos y externos de la organización. Cumple el propósito de que la información sirve para dar cuenta cómo las organizaciones están funcionando y cómo el Estado puede controlar esas mismas organizaciones. ¿Preguntas e inquietudes? Muy bien. Y ya para finalizar, digamos el componente, ¿cuál es el ejercicio que vamos a trabajar finalmente para poder aplicar esto? Y ya lo haremos en la parte práctica. Vamos a desarrollar un taller explicativo con este comprobante de diario y vamos a realizar toda la parte inicial de creación de una empresa y su primera información, y con el fin de que ustedes puedan comenzar a proyectar la creación de la empresa a lo largo del curso. Bueno, con esto termino la parte conceptual. A los que están conectados, muchas gracias. Entonces nos estamos hablando. Entonces vamos a seguir con el taller participativo.